La Iglesia Cristiana Pentecostal del Movimiento Misionero Mundial presenta su programa Espacio de Esperanza, Liberación y Restauración. Ya queda con ustedes la pastora Elizabeth de Calderón. Dios me lo bendiga ricamente en esta preciosa hora que Dios nos permite llegar a ustedes con el mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que cambia, que transforma y que da vida. Bueno, este es el momento que Dios nos permite llegar a todos ustedes con esta palabra de bendición. En tiempos malos, en tiempos de aflicción, de difícil situación, en Cristo hay esperanza. Saludo a todos los amigos y hermanos que nos sintonizan a esta hora, los que nos siguen a través del YouTube. Que Dios me los bendiga grandemente. Hay unas palabras de esperanza para su vida porque adoramos a un Cristo vivo, a un Dios que tiene poder, que es maravilloso. Así que quédese con nosotros, que de verdad usted se va a sentir bendecido y su corazón regocijado, porque algunos de ustedes han perdido la esperanza y se sienten solos, se sienten que ya no pueden, que ya no hay esperanza para sus vidas. Sin embargo, hoy le decimos que en Cristo hay esperanza, porque Dios es el Dios de lo imposible. Así es, que Dios les bendiga grandemente a los que nos están siguiendo por medio de las redes sociales. Ya sabe, YouTube, el canal Espacio de Esperanza, y también nuestro canal en Facebook, nuestra cuenta de Facebook, Espacio de Esperanza. Entre, dele like en Facebook, suscríbase en YouTube y ahí va a escuchar los programas. Y no solamente los va a poder escuchar, sino que también los va a poder descargar en audio o en video para tenerlo, para llevarlo consigo en un momento donde no tenga datos móviles, donde no tenga internet para descargar o para escuchar el programa online. Usted puede descargarlo y tenerlo allí en el archivo de su celular y escuchar este mensaje que cambia, que transforma, que liberta y que da vida. Para nosotros es motivo de grande gozo que usted esté escuchando este programa que trae mucha bendición para su vida. Así que ya lo sabe, quédese en sintonía. Dios es bueno y es maravilloso. Para mí es de mucha satisfacción, de mucha alegría saber que Dios es bueno, que Dios ha operado grandes milagros y maravillas en mi vida y en la vida de tantos hombres y mujeres que le han seguido, que han creído y que han confiado en Él. Así como usted en este momento va a empezar a tener fe y a confiar que ese Cristo maravilloso va a hacer algo grande en su vida. Y aquellas situaciones difíciles, Dios va a empezar a operar cambios. Hay un dicho que dice: árbol que crece torcido nunca endereza su rama. Sí, en cierto modo, pero en Cristo hay esperanza y muchas cosas torcidas se van a empezar a enderezar. Así que quédese con nosotros, que Dios es bueno y la palabra es de mucha bendición. Queremos compartir un pasaje de la palabra del Señor basado en el libro de los Filipenses, en el capítulo 4, verso 13. Así es, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Padre, gracias te damos en este momento porque eres bueno, porque eres maravilloso. Te damos muchas gracias por tantos amigos y hermanos que nos están sintonizando en esta hora, que nos están viendo a través de las redes sociales, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Dios, que en esta preciosa hora encuentre en ti lo que tanto anhelan y necesitan. Sobre todo esa paz, esa salvación de sus almas, esa bendición para su familia. Que los que se sienten solos hoy, Señor, puedan tener fe y aprender a confiar que tú estás con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Este es su espacio de esperanza, liberación y restauración. Así que a los amigos que nos sintonizan siempre, no cambien el dial de su radio, que Dios es bueno y quiere bendecirles a través de esta palabra. Me gusta mucho, Freddy, este pasaje acerca de la importancia de tener fe. Así es. En que para Dios no hay nada imposible. Hay un texto de la Biblia que dice: yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Ve, eso es una palabra maravillosa. Así es. Dios es bueno. Algunas personas dicen: pero es que yo no lo veo, pero es que Dios no me oye. Dice su palabra: acercaos a mí o acérquese a Él y Él se acercará a usted.
Pecadores, limpia las manos. Y los de doble ánimo, ¿qué tienen que hacer? Tener fe y confianza en el Señor, ponerle ánimo a la vida. Como dice el dicho, al mal tiempo, buena cara. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Créale a Dios. Exactamente, así como dice el libro de los Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verdaderamente que nosotros, nuestro caminar, nuestro respirar, nuestro mover, todo lo que hacemos, lo hacemos por la gracia y por la misericordia del Señor. Y nosotros tenemos que sentirnos contentos y agradecidos porque Dios nos permite caminar, porque Dios nos permite trabajar, porque nos regala la vida, que es un regalo maravilloso que el Señor nos ha regalado. Y nosotros tenemos que aprender a valorarla. Debemos aprender a vivir conforme manda la palabra, vivir la vida a plenitud, porque eso trae gozo a nuestras vidas, eso trae paz a nuestro corazón. Cuando vivimos a plenitud como manda la palabra, nos vamos a sentir regocijados, aunque pasemos por momentos de tribulación, por momentos de angustia, por momentos de desánimo. Nosotros nos vamos a sentir con esa compañía del Señor, con esa seguridad de que el Señor está allí con nosotros para darnos la fuerza, para fortalecernos, para seguir adelante, aunque veamos que la tormenta está muy intensa, que la tormenta es fuerte. Dios allí va a ser en medio de la tormenta nuestra calma. Él va a traer en medio del desierto, aunque usted esté pasando por un desierto, en medio del desierto, Él va a ser su manantial de agua viva, que va a ser como un bálsamo, como un agua que va a refrescar su vida, que va a refrescar su ser. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando ponemos a Cristo de primer lugar, Él va a ir delante de nosotros y Él mismo nos va a ir llevando a los lugares que Él ha destinado a hacer y a las posiciones que nos ha predeterminado para con nosotros, porque lo ponemos de primer lugar. Si ponemos a Dios, y es que la palabra lo dice, pastora, porque el mismo Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Cuando ponemos a Dios de primer lugar, Él nos va a llevar a lugares altos, a lugares celestiales, a posiciones altas, a posiciones importantes. El Señor nos va a llevar, porque nosotros cuando nos acercamos a Dios, nosotros somos personas que cuando venimos de ese mundo perdido, que no tiene a Cristo, de un mundo golpeado por las situaciones, por los problemas de la vida, cuando venimos al Señor, de repente quizás no vemos esas posiciones acá terrenales, o esa posición de repente no la vemos económicamente, pero podemos ver cómo el Señor restaura nuestros hogares. Porque déjeme decirle algo, es muy triste ver a una familia que puede tener muchas riquezas, que puede tener muchas cosas materiales, pero ser una familia infeliz. Porque otras veces hemos visto familias muy humildes, pero en medio de esa humildad tienen a Cristo como el centro de su vida, y en medio de la pobreza que estén viviendo y de la humildad en la que estén, allí hay gozo, hay armonía y hay paz, hay felicidad. ¿Por qué? Porque Cristo está allí, porque de eso se trata el texto, de poner a Dios como primer lugar en todas las cosas, porque cuando lo ponemos de primer lugar, vamos a alcanzar las situaciones, por muy difíciles que parezcan, las vamos a alcanzar, las vamos a lograr en Cristo, porque para Dios no hay nada imposible para el Señor. Todo lo podemos en Cristo. Si estamos pasando por alguna tribulación, pastora, qué bueno cuando nosotros de momento estamos pasando por momentos de angustia, por momentos de aflicción, pero clamamos y nos acercamos al Señor y recibimos esa respuesta de Dios. Tenemos esa esperanza. Así es algo maravilloso saber que hay una esperanza y que hay momentos difíciles en la vida de nosotros. Así es. O sea, como seres humanos que somos, vamos a pasar por difíciles procesos. Sin embargo, tenemos que conocer que en cada uno de estos procesos está la mano poderosa de Dios. Así es. Y la prueba, la situación difícil, nos lleva a perfeccionar nuestro carácter como cristianos y nos ayuda a depender más de Dios y menos de nosotros, porque a veces somos personas prepotentes. Así es. Y pensamos que por nuestro intelecto, nuestra manera de pensar, por nuestro carácter, por nuestra naturaleza humana, por la posición que tengamos, esto es suficiente para mantenernos en una situación difícil o en un problema. Pero cuando eso ataca de verdad y trastoca lo más profundo de nuestros corazones, nos quebramos. Nos derrumbamos. Exacto, y ahí nos damos cuenta que somos débiles. Y es allí donde el poder de Dios se perfecciona en nosotros y podemos conocerlo de una manera más amplia. Y podemos decir, Señor, de verdad que yo solo no puedo. Yo sola no puedo. Necesito tu ayuda.
Es allí donde la palabra dice, y el apóstol Pablo, que fue el que escribió esta carta, todo. Y cuando dice todo, es todo. No es solamente una parte, porque a veces en las pruebas pequeñas, en las circunstancias difíciles, pero que no son tan grandes, uno sale adelante. Exacto. Pero cuando vienen esas difíciles y que no esperábamos, Así que es. aparecieron de repente y como que se nos cae el mundo encima, hasta allí decimos, bueno, ya yo no puedo. Pero es allí donde tenemos que acordarnos que tenemos un Dios poderoso Así y es. decir, todo lo puedo en Cristo. Yo no estoy solo. Yo no estoy sola. Hay un Cristo maravilloso que está conmigo. Y si tengo que pasar este calvario, como dicen algunos, lo voy a pasar. Si tengo que cruzar el mar, lo voy a cruzar. Pero Dios está conmigo y me va a dar la fuerza, me va a dar la fortaleza, la capacidad, todo lo que necesito para lograr salir adelante y salir en victoria. Yo no sé por qué momento tan difícil tú estás pasando, mi amigo, mi hermano. Porque también nosotros como cristianos, a veces el enemigo nos ataca. Dios permite tantos procesos en nuestra vida. De repente la pérdida de un ser querido que es tan doloroso, de un hijo, de un esposo, de un familiar tan cercano, de un amigo que uno quiere tanto. Y uno dice, Dios mío, ¿pero por qué? Bueno, tenemos que entender que estamos en esta naturaleza humana y que pasan tantas cosas que no queremos aceptarla, pero que hay que darle gracias a Dios por todo. Así es. Porque en esta vida el que manda es Dios. El dueño de nuestra vida es Dios y Él hace como a Él le place. Solamente nosotros tenemos que confiar en Él, darle gracias, decirle, Señor, ayúdame, Señor, dame la fuerza. Tú perdiste tu esposo, perdiste tu matrimonio. Tus hijos se han ido de la casa. Algunos han caído en la cárcel porque se han desviado del camino. Y usted, mujer, madre, usted se ha sentido adolorida, su corazón roto, porque tenía muchas expectativas y esperanzas con ese hijo, con esa hija. Está en un hospital, está en la cárcel, se fue lejos, se murió. Pero yo quiero decirle que en Cristo hay esperanza. Así Busque el gozo del Señor en su palabra, refúgiese en Él. No se refugie tanto en el amigo o en el vecino que a veces le puede dar una palabra negativa. No escuche la voz del diablo que te dice, bueno, para acabar con este dolor, tú también quítate la vida. No, esa no es la solución. Así es. La solución es Jesucristo. Su amor nos abraza. Esa cobertura divina, su presencia nos da vida, nos da fortaleza y eso es algo maravilloso. Tú te vas a sentir en medio de la tormenta que hay una calma, que hay una paz y esa la da el Señor Jesucristo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de repente usted, padre o madre de familia que está escuchando este programa y usted dice, bueno, pero es que tengo a mi hijo que está atado a las drogas, que está atado a los vicios. Y lo he llevado a psicólogos, lo he llevado a psiquiatras, lo he llevado a médicos y ni aún ni ellos han logrado hacer que él se aparte de las drogas. Aunque parezca que todo está perdido en este día, te traemos esta palabra en Cristo. Para Dios no hay nada imposible. Todo se puede en Cristo que nos da la fortaleza. Acude a Él, aun cuando todo parezca contrario, aun cuando los médicos te hayan dicho que no hay que no hay solución para tu problema, que no hay cura para tu enfermedad. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Él te puede ayudar, pero tienes que acercarte a Él, porque para Él no hay nada imposible. Pastora, sanó a una mujer que tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre. Terrible, terrible. A un hombre que era ciego. Todo eso que hizo el Señor, los grandes milagros que hizo Jesús. La palabra nos dice que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El Señor sigue haciendo milagros. El Señor sigue libertando de espíritus inmundos. Cuando libertó al endemoniado de Gadara, Él lo libertó. Sacaron esos demonios, salieron de Él. El Señor sigue libertando, sigue rompiendo esas cadenas, esas ataduras de alcohol, esas ataduras de drogadicción, esas ataduras de homosexualismo, de lesbianismo, esas ataduras de ocultismo. El Señor las sigue rompiendo porque para Él no hay nada imposible, pero es importante que tomen la decisión de acercarse a Él, de acudir a Él. Por eso que si usted, padre de familia que me está escuchando, como le dije,
si su hijo o algún familiar suyo está padeciendo algún problema grave, sea enfermedad o sea vicio, póngalo en las manos del Señor. Póngalo en las manos del Señor y va a ver cómo el Señor va a obrar y se va a hacer conforme sea su voluntad. Porque algunas veces nosotros pasan situaciones y nosotros cuestionamos a Dios. ¿Por qué Dios permite esto? Pues a veces Dios permite las situaciones y las circunstancias por algo. Porque Dios no permite las cosas por nada, por algo suceden las cosas, siempre las cosas suceden para darnos una enseñanza. Dios a veces permite esas situaciones y a veces también es el resultado de nuestras acciones que hacen que pasen esas cosas, para que nosotros entendamos y aprendamos a depender cada día más de Dios. Y también, Freddy, también a corregir nuestros errores, porque Exacto. Algunas situaciones que se han dado de muerte, de accidentes trágicos, situaciones difíciles en la familia, vienen por causa de la desobediencia. Por lo menos una mamá que le dice a la hija: mira, hija, ese hombre me parece que no te conviene por X o Y razón, y la hija por encima de ello va y le va mal. Entonces el hombre la maltrata, vienen niños que también son maltratados más tarde y la madre sufre todas estas cosas. O sea que hay cosas que nosotros mismos a veces podemos evitar con tiempo, y por eso tenemos que tener fe en el Señor Jesucristo y buscar de su palabra y de su camino, porque eso nos ayuda a evitar situaciones difíciles. Pero aún así, aunque usted haya cometido una equivocación y no escuchó consejo y se fue por el camino equivocado, aún para usted hay esperanza. Así es. Crea que usted puede vencer estas circunstancias tan difíciles. Mira que el amor de Dios es tan grande y es tan maravilloso que personas aún que ya decían: para mí no hay esperanza, me voy a quitar la vida. Como en una ocasión, un hombre se fue al bosque, estaba en medio de la tormenta, la situación era tan difícil, tan triste, que él dice: ya no me queda esperanza, me voy a quitar la vida. Sin embargo, Dios inquietó a un hermano que estaba en su casa y el Señor le dijo: sal de tu casa y métete en el bosque. Él no entendía, dice: pero Señor, está la tormenta bien fuerte y me estás diciendo que me meta en el bosque. Y él fue obediente a la voz de Dios, se metió en el bosque y ahí el Señor le dijo que se pusiera a orar. Y él sintió orar y comenzó a clamar y Dios ponía palabra en su corazón y él oraba y oraba. Cuando él terminó de orar, apareció un hombre y le dijo que su oración lo había salvado. ¿Por qué? Porque él estaba ya con la soga puesta en el árbol y en el cuello para quitarse la vida, cuando el hermano comenzó a orar y a pedir misericordia. Entonces Dios operó en ese momento un milagro de salvarle la vida. O sea que la oración tiene poder. Para ese hombre no había ninguna esperanza, pero ahora esa oración, él descubre que sí tenía la oportunidad de vivir. Entonces eso es lo que Dios hace. De repente esta es tu situación. Tú dices: el problema es demasiado difícil, pastora. Ya yo no sé qué hacer. Tengo tanto tiempo de estar en esta silla de rueda. Tengo tanto tiempo de estar en esta cama o en esta cárcel y pagando cosas que en realidad yo no hice. Ya yo no sé qué hacer. Sí puedes hacer algo. Puedes confiar en Dios. Puedes creerle a Dios. Puedes tener fe como la que tuvo aquel ciego, el Bartimeo, que dice la palabra del Señor. Un hombre que estaba ciego, pero cuando oyó hablar de Jesús, revivió en él una nueva esperanza. Hubo para él un cambio. Él creyó y dijo: yo puedo ver. Por la fe puedo ver, porque si está Jesucristo, que es el que hace milagros, en mí se va a operar un milagro. Entonces también debemos depender de Dios y para esto tenemos que tener fe. Cuando uno dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tú tienes que poner en práctica la fe, porque sin fe es imposible acercarse a Dios. Porque es importante que el que se acerca a Dios crea que le hay y que para él no hay nada imposible. Tú tienes que tener fe, mi amigo. Si perdiste la fe, si tú estás diciendo: yo no creo en Dios, yo no creo en ninguna religión, todos son iguales, todos son ladrones, todos son esto, todo. No.
Olvídate de la religión, olvídate de esto o de aquello. Concéntrate en tu situación y en lo poderoso que es Dios para resolver tu situación y para traerte un nuevo amanecer o un nuevo atardecer. Él es maravilloso y Él puede hacer el milagro que tú tanto necesitas. Aunque hayan pasado los años, Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado y es poderoso para cambiar tu vida en este momento. Por eso te invitamos a confiar en Él. Todo lo puedes en Cristo, que es poderoso y que es maravilloso. Así es, el Señor es poderoso y Él todo lo puede si nosotros nos acercamos a Él. Como le hemos estado diciendo a lo largo de este programa, es importante que nosotros aquí tengamos en cuenta que tenemos que poner a Dios en primer lugar. Así es. Tenemos que poner a Dios primero que todo. A veces nosotros estamos teniendo problemas y a veces Dios lo permite también para que nosotros entendamos que es por su misericordia, que es por su amor, porque Él nos ama y quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Pasa esto, cuando nosotros estamos bien, nosotros no nos acordamos de Dios. Cuando la economía va bien, cuando hay salud, cuando todo va bien, el matrimonio, la familia, todo va bien, ni siquiera nos acordamos de Dios. ¿Qué pasa cuando está la cosa mala, cuando se nos aprieta la situación, cuando la economía se pone difícil, cuando viene entonces la enfermedad? ¿Qué pasa aquí? Que entonces empezamos a acudir a Dios y decimos, le reclamamos, porque nos atrevemos incluso a reclamarle a Dios y le decimos, Dios mío, ¿por qué tú permites que me pase esto a mí? Entonces nosotros tenemos que acercarnos a Dios y poner a Dios en primer lugar, porque a veces esas cosas pasan para que nosotros entendamos que Dios es el que nos lleva hacia adelante, que Dios es el que nos da las bendiciones, que Dios es el que nos permite tener fuerza para trabajar, que Dios es el que nos da el intelecto y la capacidad para poder estudiar, que Dios es el que nos da la fuerza para poder levantarnos y actuar. Es Dios. Pero si usted se siente que usted todo lo puede sin Cristo, cuidado y le va mal. Porque verdaderamente nosotros dependemos siempre de Dios. El ser humano depende de Dios, debe depender de Dios. Por eso que hoy hay tanto problema en la sociedad, en los países. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha vuelto independiente. Ha hecho como una independencia de Dios. Y él quiere ya ser como Dios. Ya él no quiere depender de Dios, sino que quiere ser como Dios. Y se ha ido haciendo y aprobando cantidades de leyes que al Señor no le agradan y haciendo cantidades de cosas aberrantes delante de Dios, porque se crea sin rumbo y sin dirección. Así como decimos acá, se crea absoluto. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios de primer lugar. Pero si usted tiene a Dios de primer lugar, o si de repente usted ahorita que nos está escuchando está pasando por algún problema o por alguna situación difícil o por alguna enfermedad y está escuchando este programa, bueno, ponga al Señor, acuda a Dios. Como aquella mujer, como les dije, de flujo de sangre, ella había gastado todo en médicos para poder ser sana y aún así no cesaba su hemorragia, seguía con ese flujo de sangre. Pero el día que ella escuchó que el maestro pasaba por su ciudad, cuando ella vio que Jesús pasaba por su ciudad, ella dijo, aunque sea arrastrando, yo me voy a acercar a él, porque si toco el borde de su manto, yo voy a ser salva. Y ella no dijo que iba a ser sana, sino que iba a ser salva, porque tenía la certeza y la seguridad de que ese era el Hijo de Dios. Entonces, como pudo, de repente la pisaron, de repente la escupieron, de repente se burlaron de ella porque la vieron arrastrando, pero ella no le importó eso. Ella dijo, yo todo lo puedo en Cristo porque Él me va a dar la fuerza. También pasó como Zaqueo, que era un hombre pequeño, y como había mucha multitud de personas, no dejaban ver al Señor. Como él era de pequeña estatura, él se levantó en un árbol, se trepó arriba de un árbol para ver a Jesús desde allá arriba, para verlo, para contemplar a Jesús, el Hijo de Dios. Él no puso limitaciones, y eso es lo que está pasando también con la sociedad, pastora. Ponemos limitaciones para seguir a Jesús. Que el trabajo, que lo que me dice el amigo, que lo que me dice el vecino, que lo que me dice mi esposo, que lo que me dice mi esposa, que lo que me dicen los hijos, por servir a Cristo. Al Señor nosotros, si les vamos a servir, debemos de servirle de todo corazón, de agradecimiento, y no tenemos que ver qué piensan los demás de ello. Porque si tenemos la aprobación de Dios,
La aprobación de los hombres no es tan importante, porque de nada dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, que mejor es agradar a Dios que a los hombres. Entonces usted tiene que acercarse a Dios, poner la mirada en el Señor. Y si está pasando por un problema, recuerde que en Cristo hay esperanza. Recuerde que en Cristo todo lo podemos. Clamemos a Él, porque la palabra de Dios también dice: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Eso nos dice la palabra. Clamemos y acerquémonos a Dios. Dice también que nos humillemos delante del Señor. Dice que Él va a escuchar nuestra oración cuando nos humillamos delante de Él. Él escucha nuestra oración y atiende a la voz de nuestra súplica. Pero tenemos que acercarnos a Él, humillar nuestro corazón y arrepentirnos de todo nuestro ser. Y vamos a ver cómo el Señor va a operar de una manera especial y poderosa en nuestras vidas. Y es, mi amigo, es muy importante que tú le entregues a Jesucristo tu corazón. Muchas de las cosas que te han acontecido es porque has vivido alejado de Dios, y las consecuencias del pecado han sido fatales, han sido difíciles, y estás pasando un proceso muy duro por tales situaciones. Pero te digo hoy que Cristo te ama. Acepta a Jesucristo como el Señor de tu vida. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde necesitamos acercarnos a Dios con fe, con todo el corazón, porque es importante reconocer que solamente Él nos puede ayudar. Así que vamos a hacer una oración por ti en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos toda honra y toda gloria. Señor, mira estas vidas que necesitan un milagro en sus vidas. Toca sus corazones, opera maravillas, que sean libres, que sean salvos por el poder de tu palabra, que sus cadenas se rompan en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre, y sean bendecidos, sean salvos. Amén. Bueno, así llegamos al final de este espacio. Así es, que Dios me lo bendiga grandemente, y si Dios nos lo permite, estaremos el próximo programa aquí con ustedes con un espacio de esperanza, liberación y restauración. Que Dios le bendiga mucho. Si usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 6591-1210. 6591-1210. Este ha sido su pastora amiga Elizabeth Queja Calderón, quien les dice que Dios me los bendiga grandemente. Si el Señor lo permite, estaremos nuevamente con otro espacio de esperanza, liberación y restauración.